Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos, libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 26. Vamos a seguir con la segunda parte del libro de los Hebreos. Hoy nos toca hablar acerca de la advertencia de pecar deliberadamente o la advertencia de retroceder para perdición. Así se va a llamar el tema, la advertencia de retroceder para perdición. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del amado Espíritu Santo, y la iglesia se pone de pie. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisare o pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en las cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere el justo, no le agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, amén. Siéntese. Esta es una de las doctrinas que hace temblar a muchos cristianos. Unos tienen mucho miedo leer este texto. Hay iglesias que han aplicado este texto de una manera irresponsable y han hecho que muchos en sus congregaciones se descarríen, se vayan o abandonen este camino de justicia por la mala aplicación y la mala interpretación del mismo. Por eso hoy le he pedido al Señor sabiduría y estudiado a profundidad y comparado la tesis acerca de esta doctrina del pecar voluntariamente, conforme a lo que dice el libro de los Hebreos, para no errar y no desviar al pueblo de la aseveración que hace la Biblia acerca del que peca voluntariamente. Vamos a estudiar texto por texto, porque este es algo que ha llevado a muchos a la depresión. Hay gente que dice: mejor, ¿para qué congregar si yo peco? ¿No dice la Biblia que el que peca deliberadamente o voluntariamente ya no tiene perdón de pecados? Porque Cristo no puede ser sacrificado otra vez. Mejor me voy al mundo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hay gente que tiene debilidades. Hay gente que tiene debilidades en la iglesia que todavía no han sido superadas.
que de repente el Espíritu Santo todavía no ha tratado en esa área de aquel creyente, o quizás el creyente todavía no le permite al Espíritu Santo trabajar en esa área débil que tiene en su vida y constantemente está cayendo en el mismo error, cayendo en el mismo pecado, y tiene pensamientos como el ya no congregar, como el dejar de asistir porque peca, porque se le aplicó de una manera irresponsable este texto. Por eso hoy vamos a enseñar a qué se refiere y qué es lo que quiso decir en su entonces el escritor del libro de los Hebreos a la iglesia que se encontraba allí, o a los creyentes que estaban en ese lugar, y cómo los creyentes de ese tiempo entendieron esta escritura. Primero vamos a leer el verso 26 detenidamente. Dice ahí: porque si pecáramos, vamos a ponerlo, esa palabra pecaremos en nuestro contexto actual, a nuestro léxico. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Primero, ¿qué es el conocimiento de la verdad? Aquí el conocimiento de la verdad se está refiriendo al Evangelio. O sea, lo que está diciendo el escritor es que si nosotros pecamos conociendo el Evangelio, ya no queda sacrificio por los pecados. Pero ahora, ¿qué tipo de pecado hace que nosotros nos convirtamos en adversarios de Dios? Miren el verso 27, dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí surge una pregunta, iglesia: ¿un cristiano será un adversario de Dios? Claro que no. Un cristiano, cuando peca en el caminar de su vida cristiana, ¿se convierte en un enemigo de Dios? Claro que no. Entonces, ¿cuál es el pecado que hace que un cristiano, habiendo conocido el Evangelio, se convierta en un enemigo de Dios? Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar para que quede claro, que no nos convierte a nosotros en enemigos de Dios. Si usted mañana comete un error, comete un pecado, no lo convierte a usted en enemigo de Dios, porque la sangre de Cristo, que hemos leído en los versículos anteriores del libro de los Hebreos, dice la Biblia que cubre todo pecado, no solo los pecados presentes, sino los pecados futuros. Porque en la presencia de Dios, anote esta palabra, presciencia, no presencia, hablo de presencia. ¿Qué significa la palabra presciencia? Que el apóstol Pedro lo distinguió y lo dijo. La palabra presciencia significa conocimiento de las cosas futuras. O sea que cuando Dios en su presencia te miró, te vio antes de que tú nacieras, Él ya sabía en qué fecha, en qué día tú le ibas a aceptar como Salvador personal. Cuando Él ve que tú le ibas a aceptar en X fecha y en X día, Él perdonó tus pecados a través de la sangre de Cristo, porque Dios sabía que tú no ibas a pisotear o a despreciar la sangre de Cristo. Entonces, esa sangre de Cristo está en tu vida y esa sangre ha perdonado tus pecados futuros. Dios sabe que usted mañana se va a enojar y que de repente en su enojo usted va a hablar malas palabras. O de repente Dios sabe que mañana alguien le va a buscar pleito y usted en su enojo, bajo la presión, usted de repente le va a faltar el respeto a alguien y usted va a pecar contra ese alguien. Dios sabe que de repente mañana alguien puede caer en pecado con alguien. Dios lo conoce. Pero como Él conoce tu corazón, que tu arrepentimiento fue y es genuino, y Dios sabe que en nuestros pensamientos y en nuestro corazón no está el pecar contra Dios. ¿Cuántos tienen eso? Amén. En nuestro corazón tiene que estar el deseo de no pecar contra Dios. Amén.
No puede un cristiano decir, yo no sé si voy a pecar. Esa es una irresponsabilidad. El cristiano tiene que tener conciencia de que él no quiere pecar contra Dios, que él no le quiere fallar a su Dios, aunque le fallamos. Aunque nuestra carne, nuestra debilidad, nuestra humanidad, de una u otra manera nos hace quedar mal y le fallamos a Dios, nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra alma, tiene el deseo de no pecar contra Dios. Entonces, ¿qué me hace a mí, un enemigo de Dios? ¿Qué hace que yo, como cristiano, me deseche el Señor y yo ya no tenga más oportunidad de la salvación? Y aquí surge otra pregunta. ¿Habrán personas, cristianos, que ya no tienen opción al arrepentimiento? ¿Habrán cristianos que ya no tienen opción al arrepentimiento? Sí hay. Hay cristianos que ya no tienen opción al arrepentimiento. Pero ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Por qué no tienen ya opción al arrepentimiento? Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con poder y gloria, el pueblo de Israel había visto señales, milagros, había visto el monte Sinaí temblar, había visto al mismo Dios descender en forma de nube y truenos y hablar al pueblo. El pueblo tenía evidencias de su Dios, pero aún teniendo esas evidencias, aún teniendo la ley, los 10 mandamientos, aún sabiendo que Dios los había sacado de Egipto, el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés. La rebeldía es un pecado que conlleva al ser humano a transgredir los mandamientos, a transgredir la palabra, a transgredir los estatutos de Dios que están a beneficio del ser humano, y hace que la rebeldía nos hace darle la espalda a Dios. Es más, la rebeldía llega al punto de convertir al hombre en anarquía. La rebeldía en la sociedad lleva a un pueblo a volverse anárquico. ¿Y qué es la anarquía, iglesia? La anarquía son personas que no tienen respeto a las leyes. Los anarcos, no los narcos, entiéndase bien, los narcos son los traficantes de drogas, los que lavan dinero. Yo hablo de los anarcos, los anárquicos. La anarquía es aquel pueblo o aquella persona que vive sin ley y que no respeta a las autoridades. El pueblo de Israel llegó al punto de convertirse en un pueblo rebelde que no quería obedecer y que echó a sus espaldas la ley de Dios. Dice la Biblia en el libro de Jueces que cada quien hacía lo que bien les parecía. Llegó al punto que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. O sea, era un pueblo anárquico, un pueblo que hacía lo que quería. Y así las naciones se van a convertir. Va a haber una anarquía terrible. Entonces, para que un cristiano ya no tenga opción y sea castigado, tiene que cometer estos pecados. Miren lo que dice la Biblia. Vamos al verso 29. Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisoteare al Hijo de Dios. El que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Cómo una persona puede pisotear? La palabra pisotear, o la definición pisotear, es tratar de manera desconsiderada o injusta a una persona, causándole un perjuicio o un daño moral. Miren lo que significa pisotear al Hijo de Dios: causarle un daño. Primer pecado que puede un hombre cometer con
voluntariamente o deliberadamente, miren, deliberadamente pisotear al Hijo de Dios. O sea, tratarlo mal. ¿De qué manera dicen? No, esos evangélicos son unos no sé qué. Yo era cristiano, pero iba a la iglesia nomás por las hermanas, iba a la iglesia por esto, con un interés. Primer pecado. Segundo pecado, el que tuviere por inmunda la sangre de Cristo. La Biblia dice en el libro de Pedro, dice la Biblia, Pedro 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice la Biblia, vamos a leer lo que dice la Biblia, que les sucederá lo mismo, segunda de Pedro 2, 21, 23, ¿encontraron? Segunda de Pedro 2, 21 al 23. Miren lo que dice la palabra. Porque mejor les hubiera sido no haberme conocido. Mejor les hubiera sido no haber sido cristianos jamás. Que después de haber conocido el camino de la justicia, después de haber conocido el conocimiento de la verdad o el evangelio, haberlo conocido, volverse ¿a dónde? Atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, que hay gente que ha sido cristiana y ahorita son mormones. Hay gente que conocía el camino de la verdad y ahorita se convirtieron en apóstatas, se convirtieron en herejes, están en iglesias donde usan la Biblia, pero interpretan la Biblia a su manera. Ellos dicen, nosotros creemos en Dios así, porque así la interpreta el pastor de esa iglesia. Les ha sucedido el refrán que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el cielo. Hay iglesias que interpretan la Biblia a su manera. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia habla por sí sola. Nosotros no tenemos por qué hablar por ella. Ella habla por sí sola. Ese es el segundo pecado que puede hacer alguien al irse al mundo. O sea, un descarriado. Un descarriado califica para hacer estos tres pecados. Y el tercer pecado es, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y la palabra afrenta, no enfrenta, afrenta significa hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor o su credibilidad. ¿Cuántas personas, pastores, apóstoles, profetas que se han levantado en los tiempos de hoy están afrentando, o sea, insultando al Espíritu Santo? Están deshonrando al Espíritu Santo, están atentando contra el Espíritu Santo, están ofendiendo al Espíritu Santo. Eso significa afrenta, ofender, avergonzar, insultar gravemente al Espíritu Santo. Apóstoles que dicen, el Espíritu me ha dicho, y el Espíritu nunca les ha dicho. Pastores que agarran a la gente y la tumban y dicen que ese es el Espíritu Santo. Pastores que en sus iglesias la gente comienza a moverse como personas que tuviesen la epilepsia o convulsiones y le llaman a esos hechos vergonzosos de moverse de aquí para allá y de causar un desorden en la iglesia, le llaman o le atribuyen acciones del Espíritu Santo, avergonzando al Espíritu Santo, que es un espíritu de orden, un espíritu de poder, un espíritu que hace las cosas bien, atribuyéndole actos que más parecen demoníacos, que más parecen emociones colectivas,
emociones sentimentales de personas que no han crecido, de creyentes que todavía están tomando leche espiritual y le atribuyen el desorden al Espíritu Santo. Eso es afrentar al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros miramos el versículo 39, dice la Biblia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, que el cristiano que se descarría, que dice, ya no quiero ser cristiano, mejor me voy al mundo, y empieza a tomar, y empieza a drogarse, y empieza a hablar malas palabras, y empieza a vivir una vida como él quiere, dice la Biblia que retrocedió para perdición. La Biblia nos muestra la vida de la mujer de Lot. El mandamiento era, mira hacia adelante y no retrocedas, no mires hacia atrás. Pero la mujer de Lot, porque tenía cosas en su corazón, al ver que Sodoma y Gomorra se estaba incendiando, todavía su corazoncito estaba en el mundo, en su casa, en las cosas materiales. La mujer de Lot miró hacia atrás. Esto significa transgredir la orden de Dios que dieron los ángeles. ¿Y cuál fue la consecuencia? La perdición de la mujer de Lot. La mujer se convirtió en sal. Entonces la Biblia dice que el que pone la mano en el arado ya no tiene que voltear atrás. Y cuando usted dice, ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero saber más de la iglesia ni del evangelio, yo me voy al mundo, dice que le sucede el proverbio que dice, ahí está la perra volviendo a comer su vómito, ahí está la chancha o el chancho volviéndose a revolcar. Así nos mira el Señor, porque hemos retrocedido para perdición. Y cuando nosotros nos descarriamos, entonces comenzamos a pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y aquí conocimiento de la verdad es el evangelio. ¿Cuánta gente está descarriada hoy? ¿Cuánta gente hoy está descarriada afuera? Hay muchos. Hay muchos cristianos que están descarriados, que conocieron el evangelio, pero que hoy están en una cantina, que hoy están hasta como homosexuales. Yo conozco cristianos que tienen sus esposas y se descarriaron y hoy tienen de pareja a un homosexual quien les da dinero para sus vicios. Ellos pecan deliberadamente, voluntariamente, pero tienen el conocimiento de la verdad. Ellos, dice la Biblia, para ellos horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Para los descarriados que hoy están pisoteando al Hijo de Dios, o sea, haciéndolo quedar mal, porque la gente del mundo dice, ve, la hermanita, ahí está que iba a la iglesia, que cantaba, que, mire, ahí no está bien borracha. Ve, el hermanito que iba a la iglesia, que decía que Dios por acá, Dios por allá, mire cómo está el hermanito, que fuma. ¿A quién hacemos quedar mal ahí? A Jesús. Por eso que pisotear significa hacer quedar mal a una persona de una manera grave. Y cuando usted no entiende eso, cometemos ese tremendo pecado de pisotear desconsideradamente e injustamente al Hijo de Dios. ¿Qué más hace el descarriado cuando se vuelve atrás o retrocede? Retrocede para perdición, como dice el versículo 39, y la sangre de Cristo que lo había limpiado. Miren lo que hace la sangre de Cristo, te santifica. Mira, lee el verso 29, dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado. O sea, estás tan limpio de la conciencia, limpio de los pensamientos, limpio de todo, y cuando te vas al mundo y dejas a Jesús, los vicios, los demonios, las mentiras, las malas palabras te ensucian, y esa sangre que está ahí comienza a ensuciarse y se convierte en inmunda, porque la tenemos como inmunda. O sea, no nos importa que hemos sido lavados, no nos importa que la sangre de Cristo nos purificó, nos santificó. Hoy no nos importa cuando nos descarriamos
adulterar, fornicar, mentir, y comenzamos a hacerlo adrede, o sea, voluntariamente. Y también nos enfrentamos y afrentamos al Espíritu de gracia. Eso lo hace el descarriado. A su nombre, gloria. ¿Quién lo hace? El que se descarría, el que abandona la carrera de la fe, el que abandona la iglesia. Y el Señor dice que le espera a esa persona el fuego que ha de devorar a los enemigos. O sea que un descarriado que ya no quiere venir a la iglesia, que ya no quiere saber del Evangelio, se vuelve enemigo ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Miren lo que hace un descarriado, se vuelve enemigo de Dios. Y Dios dice, horrenda cosa es que yo te agarre en mis manos, porque te destrozo y te mando al infierno. Pero ese es un grupo de personas. Hay otro grupo de personas, iglesia, que también peca voluntariamente. ¿Sabe quiénes son esos? Son los cristianos, escuchen bien esto, son cristianos que están en las iglesias, que pecan voluntariamente, habiendo conocido el Evangelio. ¿Quiénes son ellos? Los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Es aquel cristiano, llámese pastor, llámese maestro, apóstol, profeta, patriarca, querubín, lo que sea, conoció la verdad, conoció el Evangelio y hoy se divorcia de las verdades. Hoy dice, bueno, la Biblia dice así, pero yo pienso así. Bueno, la Biblia dice que Abraham hizo esto, el de Caín hizo eso, pero yo pienso que es así. Aquel apóstata que usa la Biblia para robarle a la gente, que entre engaños y manipulación hace que la iglesia le dé sus ingresos a él, su dinero a él, y el pastor prospera y la iglesia no prospera. El pastor comienza a estar en lo alto económicamente, materialmente, y la iglesia no prospera, porque hay un engaño allí. Los apóstatas también están dentro de esta advertencia de pecar voluntariamente. Los apóstatas están dentro de las iglesias, amados hermanos. Se autodeclaran pastores, se autodeclaran apóstoles, comienzan a torcer la escritura, y hay un gran error y un gran problema. Es que muchos de los apóstatas, muchos de los que hoy son apóstatas, fueron primero pastores neófitos, líderes neófitos, o sea, eran aprendices, y se pusieron de pastores, y se pusieron de líderes, y fueron fáciles de caer en la condenación del diablo. Miren lo que dice la Biblia en Timoteo capítulo 3. ¿Cuál es el peligro de poner a un hermano que recién tiene 3 años, o 4 años, o 5 años de convertido, de cristiano, ponerlo de pastor? Mire lo que dice el verso 6, que no sea neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea que es un riesgo. Por eso, hermanos, que casi el 80% de apóstatas en el Perú y en Latinoamérica son aquellos líderes de iglesias que no tenían el conocimiento suficiente de liderar la iglesia. Vino otro con otro conocimiento superior, pero equivocado, y engañaron, influenciando con sus artes y con su conocimiento y con su verborrea a los líderes neófitos que están en la actualidad pastoreando. Es un peligro hoy en día tener a un líder neófito en la iglesia, porque está propenso a ser engañado, y que la apostasía es un mal silencioso, como el cáncer, que una vez
que se arraiga en el cuerpo contamina todo el cuerpo. Eso quiere decir que si el pastor de una iglesia se volvió hereje y no se da cuenta que está cometiendo herejías y que la apostasía ya lo atrapó, ese pastor va a envenenar a toda la congregación. A toda la congregación se va a volver apóstata. Por eso que hay iglesias donde respaldan mucho al apóstol, al profeta, por más apóstata que éste sea, porque ya está contaminado todo el cuerpo o toda la congregación, y la congregación piensa que está haciendo lo correcto, defendiendo a un apóstol que no fue nombrado por Jesucristo, que fue nombrado por otro hombre que no califica conforme a lo que dice la Escritura, y entonces toda la congregación se contaminó con apostasía y todos lo defienden, y entonces toda la congregación se va a ir al infierno si no se dan cuenta de esta verdad. Y lo más triste es que es difícil que ellos reconozcan que están en error. Por eso el apóstol Juan dice en la Biblia acerca del conocimiento de la vida eterna, que es el Evangelio, nos prohíbe que oremos por los que están en apostasía. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 5, versículo 17. Pero vamos a leerlo desde el versículo 16. Primera de Juan 5, 16. Vamos a darle lectura a la Escritura. Miren lo que dice la Biblia. Si alguno de nosotros viere ver, del verbo ver, viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿cómo dice? Que no sea de muerte, pedirá, y Dios, ¿qué hará Dios? Le responderá y le dará vida al hermano que pecó, llámese pecado de adulterio, llámese pecado de fornicación, llámese un pecado inmoral, llámese cualquier pecado de la carne. La Biblia dice que oremos a Dios y Dios perdonará a aquel hermano que pecó y le dará vida. Pero sigue diciendo, hay pecados de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Miren lo que dice. Yo no digo que se pida, porque toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El diablo no tiene por qué tocarte ni asustarte. Escuchen bien eso. El cristiano que no practica pecado, que peca, sí, porque es un ser humano y de repente falló, se debilitó y pecó, pero ahí está la fuente de gracia para acudir y decir: Señor, perdóname. El diablo no tiene por qué tocarlo. Hay gente que dice: yo sueño con el diablo, tengo pesadillas, el diablo me pega, el diablo me jala, el diablo, lo veo al diablo por acá y al diablo lo veo en el baño. Es porque anda mal, es porque es un practicante de pecado. Yo no ando así, a mí el diablo no me asusta, no me anda detrás mío molestándome. Y soy un hombre pecador, arrepentido y que tengo la fuente de gracia. Y cuando veo una manifestación demoníaca, en el nombre de Jesús le reprendo. Pero cuando estamos así, en esa condición, es porque hay un problema. Por eso hay pecados, iglesia, que el apóstol dijo: por ellos no pidan. Y ese es uno de los pecados apóstatas. Un pecado de apostasía no se puede pedir por un apóstata, porque el apóstata también ha pisado al Hijo de Dios, también ha tenido por inmunda la sangre de Cristo y se ha afrentado al Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 35 de Hebreos 10: no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. A pesar, hermanos, que estamos
pasando pruebas, aflicciones, padecimientos, tribulaciones, calumnias, a pesar que no tenemos lo que otros tienen, nosotros tenemos que perseverar, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos de los que decimos, hoy mejor me voy al mundo. Nosotros somos de los que miramos enfrente. Por eso dice la Biblia, sino de los que tienen fe para perseverar, para perseverancia del alma. Ese es el propósito del cristiano, mantenerse firme ante toda adversidad, ante todo problema, porque nuestros ojos están puestos en Jesús. Si hacemos eso, tenemos un gran galardón que nos espera, porque las aflicciones de este mundo no se comparan a la gloria que Dios nos da en el cielo, en el día en que Jesucristo aparezca. Por eso dice, porque un poquito más aguanten, hermanos, un poquito más perseveren, aunque sea con lágrimas, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya, Cristo viene. Amén.